Hola amigos, bienvenidos a Mr. 5. En el siguiente vídeo vamos a explicar, o a intentarlo al menos, cuáles son las diferencias y de cálculo entre continuidad, derivabilidad y diferenciabilidad de una función de varias variables. Bien, en primer lugar, lo que siempre vamos a ir haciendo aquí un esquema, lo vamos a ir explicando. Lo primero que nos vamos a preguntar es, dada una función, vamos a utilizar dos variables f de x y, ¿de acuerdo? Lo primero que nos vamos a preguntar siempre es si es continua. ¿Es continua en un punto x0 y 0? Esta es la primera pregunta que de forma general nos vamos a hacer, y esta es la que normalmente solemos tener menos problemas en contestar. ¿Es f de x y continua en un punto x0 y 0 dado? Bien, para ello recordamos, normalmente lo que hacemos es, tenemos varias herramientas, podemos trabajar con los límites iterados. Con los límites iterados, recordamos, de la función, hacemos este sería 1, el otro límite, como bien sabéis, que hemos visto ya en algún vídeo, hay vídeos con ejemplos sobre esto, y entonces básicamente, en cuanto aquí los dos límites sean distintos, ya no es continua en ese punto. Bueno, esto hemos puesto aquí el 0, pero bueno, sería x0 de manera general, en el x0 y sub 0, en el y sub 0, x sub 0. Habíamos tomado el 0, 0, que es el que suelen poner más en los problemas, pero bueno, es de manera general cualquier punto. Entonces, si estos dos límites son iguales, bueno, acordaos que este sería el paso 1, si queréis, comprobar si estos límites son iguales o no. Si no son iguales, si este es distinto a este, automáticamente no es continuo en el punto. Si son iguales, lo normal es seguir trabajando según alguna dirección. Por ejemplo, vamos a poner límite cuando x tiende. Aquí, ya os digo, si estamos por ejemplo en el 0, para verlo más fácil, pues escribimos aquí límite cuando x tiende a 0 e y tiende a mx de la función x y, donde ya hemos sustituido la y por m de x, con lo cual nos va a quedar un límite de una única variable, en este caso x. Esto recordamos básicamente, aunque está explicado en otros vídeos, significa que cuando pasamos, nos acercamos al origen, que es el punto que hemos elegido como punto crítico o de estudio, vamos a analizar si acercándonos con una pendiente o con otra, el límite toma un valor u otro. Si siempre sale el mismo valor, es decir, que este límite es independiente de m, significa que el límite, bueno, pues en principio va a existir. Normalmente, porque según todas las direcciones obtenemos el mismo resultado para ese límite. Y luego, bueno, pues se pueden estudiar aproximaciones al origen. Estoy cogiendo el origen por simplicidad, pero podríamos haber cogido cualquier otro punto, según parábolas. Entonces, según parábolas, lo que nos está diciendo es que cuando llegamos al origen, según esta parábola, según esta otra, etcétera, si estamos también tomando el mismo valor. Si el límite de esa función toma siempre el mismo valor, significará que el límite existe y, bueno, pues ese valor que nos da el límite es el valor de la función en el punto. Bueno, esta era la manera, recordamos, de analizar la continuidad. Vamos a borrar esto. Así era como analizamos la continuidad. Y ahora lo que vamos a ver es, en nuestro esquema, esto vamos a borrarlo, en nuestro esquema de derivabilidad y diferenciabilidad vamos a ir viendo cómo a cada una de estas preguntas, esto que estamos borrando en pantalla eran las formas o los métodos que teníamos para confirmar, esto ya decimos en detalle, lo abordamos en otros vídeos con un montón de ejemplos, etcétera. Bueno, pues nos permitía ver la continuidad de una función. Entonces, una vez en este punto, nosotros ya tenemos que tomar las siguientes conclusiones o caminos. Si la respuesta es que no es continua, automáticamente la función no es C1, clase C1, y f no es diferenciable. Esto siempre diferenciable. Esto siempre lo podremos ver o concluir, podremos concluir esto. La no continuidad de la función en un punto implica que no es C1. Obviamente en el punto, en otros puntos, pues puede ocurrir que sea perfectamente C1 y diferenciable. Recordatorio, ¿qué es esto de clase C1? Clase C1, f es C1 de clase C1 si, lo ponemos aquí, f de x y f de y, que son, recordamos, esto es una cuestión de notación, la derivada de f respecto de x, la derivada de f respecto de y, son, si f de x y f de y son continuas. Si estas son continuas, ¿de acuerdo? Entonces se está cumpliendo que es clase C1.
Bueno, aquí deberíamos decir sí, solo sí. O en matemáticas sabéis que este símbolo es una doble flecha. Entonces, bueno, esto es que existe continuidad en las primeras derivadas. De igual manera, aunque no lo vamos a ampliar en esta teoría, C2, clase C2 significa que las derivadas segundas son continuas. Bueno, vamos a borrar esto de aquí y vamos a seguir con nuestro esquema. Por tanto, vemos ya que la no continuidad de la función en un punto automáticamente implica la no continuidad de las derivadas y la no diferenciabilidad. Bueno, pero ¿qué ocurre si la respuesta es que sí? Si la respuesta es que sí que es continua, lo que debemos ver, o plantearnos mejor dicho, es f es C1. F es de clase C1, por supuesto, en el punto en el que estemos trabajando. Vamos a ver si f es de clase C1. Ser clase C1, para analizarlo, lo veremos en otros vídeos, básicamente lo que hay que hacer es derivar la función respecto a x, derivarla respecto a y, y ahora analizar, al igual que aquí en el primer paso habíamos analizado la continuidad de una función de dos variables, ahora analizar la continuidad de esta función f de x por un lado y la continuidad de esta función f de y por el otro. Si ambas son continuas, entonces la función es de clase C1. ¿Y qué implica el que la función sea de clase C1? Bueno, implica lo siguiente. Vamos a ganar un poco de espacio sin perder el cuadro principal, y vamos a ir viendo lo siguiente. En primer lugar, si la respuesta a la pregunta es que sí, si f es C1, clase C1, automáticamente siempre se va a cumplir que f es diferenciable. Siempre con cautela en el punto en el que estemos analizando. Si la función no es C1 en cualquier otro punto, pues bueno, esto que escribimos aquí ya no es aplicable. Estamos exigiendo que en ese punto sí sea C1. Entonces podemos concluir que la función es diferenciable. Si la respuesta es que no es clase C1, no son continuas las derivadas, entonces ahora podrán ocurrir varias cosas. Para ello, para ver si es diferente, nos vamos a preguntar si f directamente es diferenciable en el x0 y 0 según la definición de límite que vamos a recordar ahora mismo. Entonces, y ahora aquí pueden pasar dos cosas. Si el límite que vamos a explicar ahora es igual a 0, entonces f es diferenciable. F será diferenciable en x0 y 0. Y si ese límite es distinto de 0, no conseguimos que sea 0, entonces podremos concluir que f no es diferenciable, en el x0 y 0. Bueno, este esquema es importantísimo, si lo tenemos en mente en cualquier prueba, en cualquier ejercicio, lo vamos a hacer bien, quiero decir, es tener claro este esquema e ir paso a paso viendo cuáles son las respuestas a nuestras preguntas. El límite del que estamos hablando aquí, vamos a recordarlo, es el siguiente. Vamos a suponer que estamos analizando ese punto x0 e y0, y sub 0, entonces lo que tenemos que hacer es la función tal cual, sin sustituir, menos la función en el punto análisis, esta es la definición de diferenciabilidad según límite, menos el gradiente de la función en el punto en el que estamos estudiando. El gradiente, hay vídeos sobre el gradiente específicos para verlo, y producto escalar, este es un producto escalar de x, y. Producto punto, producto escalar, y todo ello partido, la norma del vector genérico xy, o x cuadrado más y cuadrado. Bien, entonces este es el límite que hay que hacer. Si este límite da 0, la función automáticamente es diferenciable. Y si no es 0, pues no será diferenciable. Muchas veces, en muchos ejercicios de diferenciabilidad, lo que hay que tener presente es que no siempre hay que hacer este límite. Este límite es lo último que se hace, porque aquí hay más trabajo. Entonces, lo que debemos es ser inteligentes y ver, primero, si es C1, porque si es C1 automáticamente ya no hay que hacer ningún límite, automáticamente es diferenciable. De igual manera, podríamos descartar automáticamente la diferenciabilidad si vemos que no es continua. Una función que no es continua automáticamente no es diferenciable. Una función que es C1 automáticamente es diferenciable. Y solo en el caso en el que la función sea continua pero no sea C1, trabajaremos con el límite para
poder saber si es diferenciable o no. Pero solo en esos casos. No vayáis a hacer siempre el límite directamente porque es lo que más trabajo os va a dar. Intentad concluir la no diferenciabilidad o la diferenciabilidad viendo la continuidad y la continuidad de la función o la continuidad de las derivadas f de x o f de y, lo que es lo mismo si es clase C1 o no. Bueno, bien, a este vídeo le van a acompañar varios con ejemplos prácticos para que practiquemos, valga la redundancia, este esquema y este modo de trabajo.